Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Amado hermano, me da mucho gusto nuevamente estar participando contigo en la edificación del reino de Dios. Y este día quisiera que en el podcast Aprendices, que es tu podcast y el podcast de todos aquellos que creemos hemos sido llamados a ser discípulos del Maestro Jesucristo, para que podamos ser también voceros, heraldos o proclamadores de su palabra. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, un versículo que tal vez tú y yo hemos leído y que obviamente va dirigido mucho hacia aquellos que nos corresponde entregar la palabra del Señor. Tú recuerdas que este varón de Dios, Esdras y Nehemías, estuvieron cautivos en Babilonia, siervos del Señor, pero sin embargo extranjeros, tuvieron que llegar nuevamente a un pueblo de Dios que necesitaba ser reedificado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículos 10 del libro de Esdras. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Si te fijas bien, amado, este versículo nos habla de que Esdras había dedicado su corazón. Y quisiera hablar precisamente de esto, de lo que es dedicar nuestro corazón. Dedicar nuestro corazón implica dirigir intencionalmente nuestro corazón. Aquí particularmente está diciendo las Sagradas Escrituras que él había dedicado su corazón a estudiar la ley, número 1, a practicar la ley del Señor, número 2, y a enseñar la ley del Señor, número 3. Ahora, si nuestro corazón está dedicado a, significa también entonces que debemos cuidar que nuestro corazón no esté dedicado a. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente Esdras, llegando a una ciudad que tenía que ser reconstruida, a un pueblo que traía obviamente un desánimo, habían estado en esclavitud, en opresión, y todas las cosas que conllevaban esto, no tenía mucho tiempo para perder. El día de hoy, mi amado, tú y yo tenemos que estar conscientes, número 1, de que tenemos una carne de pecado. Nuestra tendencia natural de nuestro corazón es a desviarnos hacia las cosas de ¿qué? Del mundo, a los deseos de la carne y obviamente a buscar la vanagloria de la vida y enredarnos en los negocios del mundo, cosa que nosotros, los llamados a servir a la iglesia del Señor, no tenemos derecho a hacer. Mi amado, queremos realmente que nuestra predicación, nuestra enseñanza, sea para edificación del reino de Dios. Dediquemos nuestro corazón intencionalmente a las cosas del Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, fue la contestación que le dio nuestro Señor Jesucristo a su madre, María, cuando lo cuestionó estando en el templo a los 12 años de edad. En los negocios de su Padre le era necesario estar. Amado, ¿dónde nos es necesario estar a ti y a mí en estos tiempos tan difíciles? En estos tiempos postreros, en los finales, en estos tiempos donde la iglesia
está siendo totalmente invadida por una serie de argumentos de mentira que trae el humanismo, la psicología, el evangelio barato, la gracia barata. Mi amado, dediquemos nuestro corazón. ¿A qué? Por supuesto, número uno, a estudiar la palabra del Señor, a estudiar la ley de Dios. ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia, mi amado hermano? ¿Cuántas veces tú sabes la respuesta? El Señor también lo sabe. Obvio que tus oyentes, aquellos que están sentados en la clase o aquel auditorio lleno de aquella congregación que el Señor te ha puesto a pastorear, no saben si la has leído 10 veces entera, de primera página a última página, o si la has leído 20 veces. Pero lo que sí te digo es esto, mi amado, que no podemos estudiar algo que no conocemos. Primeramente necesitamos conocer la palabra de Dios y eso implica intencionalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dedicar nuestro corazón a estudiar. Entonces, primero, conozcamos la palabra de Dios, toda ella, y por tanto, por cuanto ya la estamos conociendo, estudiemos la palabra. Y estudiar la ley del Señor, estudiar la palabra del Señor, implica un esfuerzo, implica meditar, implica digerir, implica buscar la iluminación de esa palabra por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para predicar, pero también primeramente para recibir de parte de Dios la claridad de lo que quiere decirnos el texto, la fidelidad con la que nosotros vamos a interpretar lo que quiso decir ese texto en su tiempo, al auditorio al cual se le estaba dirigiendo, y obviamente hacer nuestra hermenéutica correcta, nuestra exégesis correcta. Estudiemos la palabra del Señor, hermano. Dediquemos nuestro corazón a estudiar la ley del Señor en todos los sentidos. Implica conocerla, implica meditar en ella, revisarla, hacer apuntes, estudiar libros. En segundo aspecto importante, mi amado, es practicarla. Obviamente, si nosotros hemos recibido enseñanza de parte del Maestro Jesucristo, al revelar su Evangelio primeramente a nuestro entendimiento, a iluminar cada capítulo o cada libro de la Biblia a nuestro entendimiento, lo menos que podemos hacer es no solamente gozarnos de que ahora la podemos entender, sino que nos vemos obligados a practicarla. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, dice la palabra del Señor. Entonces, si nos quedamos en el puro estudio de la palabra de Dios y no en la práctica que implica la obediencia, la búsqueda intencional de obedecerla, cada vez que nos veamos en las circunstancias específicas donde el Señor va a probar realmente si nuestro corazón está siendo dedicado a Él. Mi amado, estudiemos la palabra, pero no solamente nos llenemos de conocimiento del cual presumir, sino sometámonos totalmente a ella, porque al final de cuentas lo que queremos es ver a nuestro auditorio no solamente escuchando una lección, sino siendo transformados por el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz como una espada cortante de dos filos. Es aquella útil para instruir, para corregir, para redarguir, para hacer perfecto al hombre de Dios. Pero primeramente nosotros mismos, amado hermano, obedezcamos la palabra de Dios, practiquemos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Diariamente, porque eso implica el que nuestro corazón esté dedicado a Él. Y el último aspecto, mi amado, enseñemos sus estatutos y ordenanzas. Enseñemos sus estatutos y ordenanzas. Por supuesto, esto quiere decir, no le agreguemos más a todo lo que es suficiente. Mi amado, de gracia hemos recibido, por lo tanto, demos de gracia. Yo te animo, mi amado hermano, a que
demos sus estatutos. ¿Pero cuándo? Después de que nosotros mismos los practicamos y, por supuesto, después de que los conocimos y entendimos con claridad por la gracia de tener un Espíritu Santo que empezó en nosotros la buena obra y que se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El ser un pastor o un maestro de escuela dominical, el ser un vocero, un heraldo del Señor, no nos hace todavía maestros. Jamás en la tierra seremos maestros en el sentido de que solo el Señor Jesús es el maestro y nosotros, sus discípulos, sus aprendices, hasta el último de nuestros días. Mi amado, te animo en el Señor, que dediques tu corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla, a enseñarla y a gozarte de que el Señor te usa. Que Él lo haga por su Santo Espíritu para que tú seas un instrumento útil en sus manos. Que el Señor te bendiga a ti, tu familia y tu ministerio. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.